del gobierno de Estados Unidos, con Pompeo. Entonces, ahí van a participar otros servidores públicos. Ahí vamos a estar y voy a regresar a la frontera la semana siguiente, a Chihuahua. Voy a estar visitando la frontera, posiblemente 2 o 3 fines de semana. ¿Se está despegando del clima? Sí, se está abriendo la posibilidad de un acuerdo. Quedamos 3 pendientes. A ver, empezamos. Ya abrimos, porque ya estamos. Esto sí que es diálogo circular, ¿eh? Pero vamos a preguntas y respuestas. Ramón Flores, Guadalupe Vallejo y Roberto Cruz quedaron pendientes. Adelante, Ramón. Muy buenos días, señor presidente. Ramón Flores, de Los Ángeles Press, de Guadalupe Lizárraga. Presidente, presos del penal federal El Altiplano en Almoloya de Juárez están denunciando ante el Consejo de la Judicatura, con copia a nuestro medio Los Ángeles Press, a jueces que desecharon pruebas de tortura y malos tratos por parte de la directora del penal, Yasmín Borbón Ochoa. Se trata de presos por consigna, entre los que se encuentra una víctima del falso caso Wallace. En ese penal van 3 intentos de suicidio y uno que sí logró quitarse la vida. El sistema carcelario sigue operando con la misma burocracia del gobierno anterior, con el que se presumen vínculos, como es el caso de la directora del penal del Altiplano, con el excomisionado de Seguridad Pública Renato Sales, de la administración de Peña Nieto. Señor presidente, ¿ha considerado usted, junto con el secretario Durazo, cambiar mandos medios o cómo atender esta violencia dentro de los penales, más cuando se trata de presos por consigna? Y ahorita le hago la segunda pregunta, por favor. Sí, pues se investiga el caso, se toma nota y se atiende lo que estás planteando. Lo hacemos ante la instancia correspondiente. Esto considero que es un asunto del Poder Judicial, pero nosotros estamos obligados a atender todas las demandas. Y la segunda pregunta, señor presidente, la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ¿implica también a las bases y mandos medios que aún están en funciones o su gobierno se enfocará solo en los funcionarios de alto nivel? Gracias, señor presidente. No va a haber impunidad de nadie. Es un proceso que se está llevando a cabo. Vamos a limpiar de malos funcionarios el gobierno. Quienes tengan malos antecedentes no van a poder trabajar, laborar en el gobierno nuevo, en el actual gobierno. Desde luego es un proceso porque no se puede suspender a nadie si no hay pruebas, pero se ha venido limpiando el gobierno. Empezamos arriba, pero es de arriba para abajo, como se barren las escaleras, y sí vamos a ir limpiando. No va a quedar gente de mala fama y que haya participado en actos de corrupción o en alguna ilegalidad. Adelante, ¿quién sigue? Guadalupe. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Guadalupe Vallejo, en Notimex. Preguntarle, presidente, hoy en la mañana pues se da a conocer que un tribunal federal ordenó frenar las obras del nuevo aeropuerto hasta no contar con un estudio de impacto ambiental. ¿Qué nos puede decir de eso? Y ahorita sigo con la segunda. Gracias. Pues que no hay obras todavía. De todas maneras, vamos a respetar la decisión del juez, pero todavía estamos esperando el que se emita el dictamen
sobre impacto ambiental. Desde luego, esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes lo que hicieron 3 meses antes de la elección, 4 meses antes de la elección. Solicitaron un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás. Amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a desatar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja de el Valle de México, donde se hunde medio metro por año. Imagínense hacer un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México. Pues están todavía molestos porque la gente dijo no al negocio, a la tranza. Querían convertir el actual aeropuerto, que lo iban a cerrar, en un Santa Fe. La pista principal del actual aeropuerto iba a ser una gran avenida hacia el nuevo aeropuerto. Y ya tenían todo el negocio inmobiliario, 600 hectáreas del actual aeropuerto. Muy ambiciosos, no tienen llenadera y no les importó quitarle el agua al lago Nabor Carrillo y no les importaron las aves ni los patos. No vieron nada los ambientalistas, la prensa fifí, con todo respeto, no vieron nada, se callaron como momias. Y yo entiendo que por eso pues están molestos. ¿Saben cuánto era lo estimado? 300,000 millones de pesos del presupuesto público, dinero del pueblo. Entonces, pues no fue que no se les permitió poner un semáforo en una calle. Entonces, por eso andan desesperados y que amparos y que campañas en medios, columnistas, reportajes. Me decía el general Luis Crescencio que es algo increíble que están utilizando drones para grabar
toda la base aérea de Santa Lucía para tener fotografías, pruebas de que se está trabajando y poder detener la supuesta obra. Pero drones, está muy desesperado. Lo mismo con la refinería. Igual, que si no hay estudio de impacto ambiental, que no se va a terminar en 3 años, que va a costar el doble, etcétera, etcétera, etcétera. Los especialistas, los expertos opinan eso. El Tren Maya, lo mismo, que se van a afectar los bosques, las selvas tropicales, cuando es utilizar la vía del ferrocarril que se inició cuando era presidente de México el general Lázaro Cárdenas y se concluyó cuando fue presidente de México el presidente Miguel Alemán, y no se afecta ningún bosque, ninguna selva, ninguna reserva, porque el regreso de Cancún a Escárcega es por la carretera que se hizo en los años 60. Se hizo una encuesta, alguien me comentaba, y los opositores al Tren Maya, donde hay más opositores, no todos desde luego, es en la Ciudad de México. Es como cuando hicieron toda esa campaña sucia después del fraude del 2006, que se hizo la protesta en el Zócalo. El reclamo mayor lo padecimos de Yucatán, de Campeche, de Baja California, de Chihuahua, donde no había habido nada por la guerra sucia, por la desinformación, por la manera en que manipularon y envenenaron a muchos. O cuando en el 2006 se decía, yo no voy a votar por Andrés Manuel porque se va a caer la bolsa de valores. ¿Y a ti qué te importa si se cae la bolsa de valores? Si tú tienes otro tipo de trabajo. No, pero sería gravísimo. Eso lo decía el maestro Monsiváis. O sea, por las campañas. Por eso digo, benditas redes sociales, porque entonces no se tenía cómo responder. Imagínense, sin redes sociales, ahora diciendo, ya no van a poder ir los científicos mexicanos al extranjero. No hay medicinas para los enfermos del SIDA. No hay medicinas para los enfermos del cáncer,
de cáncer. No tendríamos posibilidad de contestar nada. Por eso a veces dicen, no, es que se pasan las redes sociales. No le hace. Es que nosotros vivimos los tiempos más difíciles de la cerrazón de los medios. Nada más revisen cómo dieron la noticia después del 2 de octubre los periódicos. Del 68. No había nada. Bueno, esto que pasó hace 50 años, el llamado accidente, un avión en Nuevo León llegando a Monterrey. Y hay toda una historia, porque Madrazo quería democratizar al PRI, quería que los candidatos del PRI se eligieran de manera democrática. Empezó a hablar con independencia y en un momento en que era presidente Gustavo Díaz Ordaz, hay una anécdota que demuestra lo que era ese tiempo en cuanto a autoritarismo. Sale Madrazo del PRI y desde luego se le van encima todos, porque así era. Y ponen en el PRI a don Lauro Ortega, que era ortodoxo. Madrazo, pues era un hombre de nervio, de prestigio, de pasión, del trópico. Y dicen que el primer discurso que iba a pronunciar don Lauro se lo lleva al presidente. Madrazo no le llevaba los discursos al presidente para que se los revisara. Digo, no, ¿cómo me vas a traer el discurso, Laura? Tú eres institucional, tú eres responsable. Si acaso te recomendaría una fórmula. Mira, independencia, reforma, revolución, Díaz Ordaz. Sas. Entonces, pero eso en aquellos tiempos. Ahora es distinto. Ahora ya hubo un cambio para bien. Hay libertades plenas. Fíjense cómo estará lo de las libertades ahora, que les comento algo con toda autenticidad. Les confieso que no supe de que se había convocado a un encuentro, a un simposio en Guadalajara, convocado por la Universidad de Guadalajara, por este señor Padilla, y se llamó a intelectuales mexicanos y se trajo
a Vargas Llosa para hablar de varios temas, pero desde luego salió lo nuestro. Bueno, ¿cómo están las cosas? De que me enteré apenas ayer. Ayer me enteré y estoy atento, pero digo esto por la queja de que hay limitaciones a la libertad o signos de autoritarismo. Ni supe. Hay libertades plenas, completas en el país, como nunca. Tenemos que, inclusive, promover la crítica. Hay que desempolvar la política. Es fundamental el debate. No hay que detener nada de eso. Y garantizar las libertades completas. La diferencia entre Porfirio Díaz, entre otras, es que Porfirio Díaz mandaba las listas a los estados cuando iba a haber elecciones de diputados y de senadores, con las llamadas palomas mensajeras. Y Madero se enteraba por la prensa de quienes ganaban. Porque era un demócrata. Entonces, sí aspiramos a esos ideales, a esos principios. ¿Tenías otra, Guadalupe? Sí, presidente. Preguntarle, bueno, pues quedó todavía abierto el triunfo de Morena de 2 gubernaturas el domingo. ¿Qué lectura le da? Y preguntarle de una vez, en el caso Lozoya sabemos que sigue su curso, pero ya se habla que continúa, por ejemplo, el exprocurador Alberto Elías, incluso ya se habla de Rosario Robles. ¿Es esta una cacería de brujas? Gracias. Bueno, sobre las elecciones todavía no voy a dar ningún punto de vista, solo celebrar que fueron elecciones limpias, libres, que no intervino el gobierno. Sí, porque pues los ciudadanos son los que decidieron, nadie fue acarreado. A lo mejor sí sé es de que un porcentaje considerable iba porque si no les quitaban sus apoyos. Eso sí me consta, ¿eh? ¿Qué porcentaje? No sé. Pero otros porque pues somos libres, cada quien decide, y si no les gustan los candidatos, pues no participan, o no les gustan los partidos. Esa es la libertad. Muy bien. ¿En esto no sería bueno plantear ya una segunda vuelta por los bajos porcentajes para que al final queden los candidatos con más fuerza? Sí, pero yo lo que rescato de la jornada del domingo es el que no haya habido
fraude. Eso es lo más importante. Lozoya, perdón, si hay cacería de brujas. No, hay procesos que tienen que ver con denuncias que estaban en curso y que están siendo atendidas por la Fiscalía General. Eso es lo que puedo decirles. A ver, falta Roberto. Y luego, ¿saben qué? Nos vamos atrás, porque estaba yo viendo una estadística en donde los que más preguntan son los de adelante. Pues ya. Son los que llegan más temprano, sí. Todo tiene una explicación, pero digo, para balancear, sí. Es que vienen también de más lejos. Vamos a llegar temprano y nos vamos. Bueno. Excelente. Bueno, presidente, Roberto Cruz de Impacto Diario, revista ITV. Ayer el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunciaron que a partir de esta semana, en las escuelas aquí en la Ciudad de México, en los niveles de preescolar y básico, los niños pueden vestir faldas y las niñas pantalones. Hace poco tiempo, hablando de la Constitución moral, usted dijo que se requería fortalecer los valores morales, culturales y espirituales. Es diferente cuando las propias personas eligen cómo ser, cómo comportarse y hasta cómo vestirse. Pero ¿no considera usted que se esté yendo al extremo cuando es la propia autoridad, el gobierno, quien autorice o permita esta nueva modalidad, sobre todo en niños preescolar y básico, que aún no pueden decidir sobre ellos mismos? ¿Esta modalidad está dentro de la nueva reforma educativa? Esa es una pregunta. Voy a anexar algo de lo que comentaban de las elecciones de ayer. Porfirio Muñoz Ledo, que es el presidente de la Cámara de Diputados, dijo que fue demasiado el ausentismo. Comentaban que el 77%, nada más hubo votación del 33%. Él dice que la cuarta transformación no solo necesita plazas llenas, sino urnas llenas. ¿No considera usted o qué opinión tiene en el sentido de que esté regresando tan rápido la incredulidad, así lo ven muchos en los partidos? Porque era un hecho que en los procesos anteriores hasta los independientes quisieron suplir a los partidos. No levantaron porque pues ganó Morena, ¿no? O sea, regresaron los partidos, pero ahora parece ser que este abstencionismo indica eso, otra vez pues la decepción de los partidos. Esas son dos preguntas y si se puede le hago ahorita. Bueno, pues yo no voy a manifestarme en esta decisión que tomaron en el gobierno de la Ciudad de México, porque son temas muy polémicos y quiero ser respetuoso en este tema. Quiero respetar a quienes piensan que está bien y también a quienes piensan que está mal. No voy a pronunciarme sobre este asunto. Hay que analizarlo todavía y hay que recoger la opinión de la gente. Y que es un elemento moral, ¿no, presidente? Pero no califiquemos todavía, vamos a esperar. Hay que escuchar a la gente, hay que escuchar al pueblo. Sí, pero se tiene que escuchar a todos en estos temas.
Ignacio Ramírez el Negromante, que era liberal, consumado, decía: yo me hinco donde se hinca el pueblo. Vamos a esperar, mejor, vamos a respetar a todos, vamos a escuchar a todos y al mismo tiempo, pues garanticemos las libertades. A mí lo que no me gusta es imponer las cosas, aun cuando se tenga mayoría, no se debe de imponer nada, nada por la fuerza, nada por la razón, digo todo por la razón y el derecho. No imponer, prohibido imponer, así como prohibido prohibir, prohibido imponer. O sea, para eso es la democracia, para no equivocarnos, recoger la opinión de la gente, eso es lo que considero. ¿Qué otra cosa, Roberto? Sobre la pérdida de confianza en los partidos por el abstencionismo. Hay varias razones, ¿no? O sea, no son elecciones en todo el país, a lo mejor también la gente no participa porque no se entusiasmó, no consideró que fuesen elecciones estratégicas, importantes, no hicieron buena campaña los candidatos, esto que hablaba, no hubo inducción, acarreos, y fue la decisión de la gente. O sea, hay tantos factores. Lo que yo sí les puedo decir es que la gente está muy contenta con los cambios. Eso sí, lo tengo medido en encuestas donde se le pregunta a la gente sobre cómo ve al gobierno y van bien las cosas en general, y la gente está participando mucho, que es otra manera de medir lo que está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, la gente está muy de acuerdo en no hacer ninguna tregua en el combate a la corrupción y a la impunidad. Quieren que se continúe, están contentos con eso, muy contentos. Están aceptando también la forma en que se está llevando a cabo la relación con Estados Unidos, se está respaldando al gobierno, están a favor de que se ayude a los pobres, de que se combata la desigualdad, están a favor de la austeridad, les gusta eso, de que se acabe el derroche, el lujo en el gobierno, todo lo que existía. Y sí tienen preocupación, pero también confianza en el tema de la inseguridad. Esa es mi lectura, eso es lo que yo veo todo el tiempo. Por eso, ante la posibilidad de una imposición en
aranceles, tarifas, siento que saldríamos adelante. Precisamente, presidente, ayer y hoy esperamos con mucha expectativa aquí la mañanera o morninguera, como le llama Marcelo Ebrard, sobre el tema, pero creo que no impactó mucho. Él y su equipo mencionaron detalles que ya se han repetido sobre los efectos que pueden afectar a México si se les aplica los aranceles. Sin embargo, Estados Unidos quiere que le hablen de migración y de drogas, de cómo se están bajando las cifras. ¿Por qué no detallar la situación pormenorizada de estos dos temas? ¿Cómo estamos, por ejemplo, en Tijuana? ¿Cómo estamos en el centro del país? ¿Cómo está Chiapas con migración? ¿Cuánta gente hay? A lo mejor esto le interesa a Estados Unidos, pero también ¿por qué no inmiscuir con la misma fuerza que tiene el conflicto entre México y Estados Unidos, inmiscuir directamente a los jefes de Estado, sobre todo de países centroamericanos que ahorita parecen meros espectadores? Es decir, tenemos todo el derecho, México, de exigirles a ellos también una gran parte y bueno, tratar los dos temas directamente, droga y migración a Estados Unidos, para que el 10 de junio diga no al 5% inicial. Todo eso se está viendo. Lo que pasa es que quedamos aquí, yo les dije que íbamos a entregar toda la información, se iba a aclarar, se iban a presentar datos de lo que tú estás comentando, de lo que está haciendo México. No estamos cruzados de brazo, estamos ayudando en este fenómeno migratorio o el incremento de los flujos migratorios por la crisis centroamericana, y se están presentando esos datos. No queremos darlos a conocer ahora hasta que se lleve a cabo la reunión o las reuniones y se sepa cuál es la postura del gobierno de Estados Unidos. O sea, cuando se puedan cotejar los informes en materia de migración, en materia de narcotráfico y el fondo del asunto. Es indudable de que hay una crisis en Centroamérica, en particular en Honduras. Está sufriendo mucho la gente, nuestros hermanos hondureños, y eso pues ha impactado el flujo migratorio. La mayoría de los migrantes que pasan por nuestro territorio son hondureños. Entonces, por eso también estamos planteando que las acciones migratorias vayan acompañadas de programas para que haya empleos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, que no sea nada más solo lo migratorio, solo el detener a los que por necesidad, por hambre, por miedo ante la violencia, se echan a andar. Son cuestiones de intimidad, de conciencia, de derechos humanos. O sea, no podemos dar la espalda a los dolores de la humanidad.
No es posible eso. Son nuestros hermanos, somos seres humanos. Entonces, estamos convenciendo, persuadiendo de que, bueno, sí, la aplicación de las leyes migratorias, pero al mismo tiempo atender las causas que originan estos penosos asuntos. Imagínense que haya un número importante de niños migrantes y en los últimos tiempos niños sin padres, solos. Pues todo esto se tiene que tratar. No es solo la parte migratoria, y en buen plan, sin pleitos. ¿Por qué no se atienden las causas? ¿Por qué no hay atención a la gente? Además, en términos económicos, en términos materiales, no significan grandes inversiones. Se puede hacer. Ya nosotros ni siquiera estamos planteando que se cumpla con el compromiso de que iban a destinar 2,000 millones de dólares. Incluso habían dicho que hasta el doble, 4,000 millones, pero al mismo tiempo habían comprometido 5,000 millones de dólares para Centroamérica. Eso es lo que más nos importa, que destinen esos fondos a Centroamérica. Eso es lo que se está planteando, y yo tengo confianza de que se va a convencer, porque el pueblo estadounidense es un pueblo muy humano, es un pueblo cristiano. ¿Y qué cosa es el cristianismo? En esencia, es el amor al prójimo. El pueblo norteamericano va a atender esta situación. Estoy seguro de que va a entender de que no se resuelve nada con impuestos, con tarifas. Por eso tengo confianza. Y además, los más conscientes de esta situación, de que es necesario que haya desarrollo en México y en los países centroamericanos, son los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, los migrantes, y no solo los mexicanos, sino de todas las nacionalidades. ¿Qué cosa fue lo que caracterizó a Estados Unidos durante mucho tiempo? Ser un santuario de migrantes. Ahí llegaron de todo el mundo y así se construyó esa gran nación. Entonces, hay que esperarnos. Yo estoy también optimista por
la respuesta de muchos estadounidenses, no solo de los ciudadanos, también de sectores políticos, empresariales. Fue muy importante el que se haya pronunciado la Cámara de Comercio de Estados Unidos, los gobernadores de Estados Unidos de la frontera, legisladores. Entonces, vamos a esperarnos y van a ver, considero, buenos resultados. Ahora sí vamos para… A ver, Sara. Gracias, presidente. Buenos días. Bueno, ustedes tres. Ustedes tres. Empieza. Antonio López, de La Razón. Presidente, para que nos dé su opinión sobre los comentarios que realizó ayer el Ombudsman Nacional. Se quejó que pues casi tras 3 décadas de que la CNDH daba el informe ante el titular del Ejecutivo, pues esta vez no se le permitió hacerlo. En este informe también señaló que en estos primeros meses de 2019, así lo dijo, se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, suponen que la Procuración de Garantías y Vigilancia de los Derechos Humanos no se están asumiendo como premisa. ¿Qué le responde, por favor? Gracias. Bueno, que fue la secretaria de Gobernación. Ustedes saben que la Secretaría de Gobernación tiene ya esa función principal, la defensa de los derechos humanos. Por eso se decidió de que la licenciada Olga Sánchez Cordero recibiera este informe acerca de comentarios que haya hecho el presidente de la comisión, pues son válidos, se respetan, como también yo ratifico el compromiso de aceptar todas las recomendaciones que haga la Comisión de Derechos Humanos, así de claro. ¿No se está asumiendo la defensa de los derechos humanos como premisa fundamental, como la afirmó? Sí, es una premisa fundamental para nosotros y en los hechos, en la práctica, así se está demostrando. Pero, pues son concepciones, en este caso, teóricas, son criterios que se respetan. Lo más importante es que si hay pendientes en el cumplimiento de recomendaciones de derechos humanos por violación a derechos humanos, pues nos pongamos al corriente, se atiendan. Lo demás son criterios, son puntos de vista que debemos de respetar. Polarizado a la nación y también critica sus decisiones, presidente, en cuanto a los temas de estancias infantiles y demás, que dice que sí han violado los derechos de las personas y sobre todo estos mensajes que usted ha dado, dice, pues han polarizado a la nación. Sí, yo he polarizado a la nación, lo reconozco, porque estoy en contra de los corruptos y de la simulación. Y quiero que no haya desigualdad en mi país y que se respeten los derechos humanos. ¿Y qué dice de la gente, de los columnistas o de algunos sectores de la sociedad que dicen que tachan a los mexicanos de ignorantes por apoyar a su gobierno? Es natural que esto suceda porque siempre va a haber en una sociedad libre, democrática, oposición. Esto es normal, pero afortunadamente la mayoría de los ciudadanos tiene mucha conciencia de lo que está sucediendo en el país.
¿Qué pasa? Pues que se dieron cambios importantes y hay reacomodos y hay quienes no quieren entender de que ya es otra realidad y no se resignan y tampoco se ponen al corriente, se actualizan, entonces se aferran, pero la realidad es otra. Mi recomendación respetuosa es: entiendan que es otra realidad, ya no es el tiempo en que se pensaba que el pueblo no contaba o no existía, o que la opinión pública o las decisiones las tomaba una élite. Ya eso ya cambió. Ya pueden escribir la columna que sea y la gente tiene una forma de pensar distinta. Hubo un cambio de mentalidad, Entonces lo que hay que hacer es tocarles la puerta, hacerles el favor, con todo respeto, o mandarles un correo electrónico anunciándoles de que ya cambió la realidad en México. Te aviso, con todo respeto, que ya cambió la realidad y ya no hay corrupción tolerada, ya no hay impunidad tolerada, ya no importa de qué medio eres, si no tienes la razón, no interesa el influyentismo, no interesa incluso la fama, los grados. Este asunto, por ejemplo, de los científicos, los intelectuales, si no tienen razón y si a lo mejor ni siquiera son científicos, con todo respeto, que son administradores de instituciones dedicadas al fomento de la ciencia y de la tecnología. Y eran los que se daban la gran vida, porque ahí en estos organismos, ¿sí?, el CONACYT, pues habían hasta políticos ahí, y el que está haciendo investigación, el maestro, el becario, pues ese va a tener siempre su apoyo. Estas medidas son para los de arriba y piensan que como era una élite, si protestan y dicen que hay un desprecio por la ciencia, van a obtener sus propósitos. Pues no. Y además qué bueno que protesten y que aprendan a protestar, que eso es muy bueno.
todo lo que resiste apoya. Entonces, ya esto cambió, por lo que comentaba la compañera. Nada de que la gente no va a participar, no va a opinar, y sobre todo acerca del reparto de los bienes. ¿Cómo se llevan todo unos cuantos y la mayoría no recibe nada? ¿Qué fue lo que sucedió en los últimos tiempos? Pues que se agravó la desigualdad social en el país. Además, ¿cómo podemos convivir así en una sociedad tan desigual? ¿Quién puede tener su conciencia tranquila? De una vez les adelanto, no voy a ir a la reunión de los 20, del G20, pero sí les voy a mandar una carta sobre los problemas de la desigualdad en el mundo, que para eso deben ser las reuniones. Esas son las reuniones que hacen falta. Voy a estar bien representado. Va a ir Marcelo Ebrard y va a ir Carlos Ursúa, secretario de Hacienda. Pero mi aportación modesta va a ser: hay que reunirse, pero para que no haya tanta desigualdad en el mundo, porque eso es lo que origina el deterioro del medio ambiente. Eso es lo que origina la migración, eso es lo que origina la inseguridad y la violencia. Ese es el tema que hay que tratar. Y el que se promueva que haya justicia en el mundo, que haya fraternidad universal. Y ya basta, ¿no? Pues nada más de estar viendo las cosas por encima y no ir al fondo. Buenos días, presidente. Es sobre el tema. Faltan dos. Sí, sobre este tema. ¿No sería precisamente la cumbre del G20 un escenario perfecto para que usted denunciara los ataques del gobierno de Estados Unidos y en caso de que se imponga el arancel, para que usted defienda la posición de México? ¿No le parece que es el escenario perfecto para que usted hable sobre ese tema? No, porque no quiero ir a una confrontación ahí directa. Ahí van a tratarse probablemente los asuntos de la guerra comercial, en la que yo no estoy de acuerdo, ¿sí? Las diferencias que hay entre Estados Unidos y China. Nosotros tenemos un planteamiento distinto y lo podemos hacer desde aquí y vamos a estar bien representados por si se requiere aclarar algo. ¿Ustedes dos? Sí, muchas gracias, presidente. Dos preguntas. La primera, apenas ayer el secretario de Comercio, Wilbur Ross, le dijo a Graciela Márquez que la postura de los aranceles estaba fija, se mantiene este amago. ¿Considera que el día de mañana, con 48 horas de distancia de esta primera reunión, pudiera cambiar esta postura del gobierno estadounidense? Y la segunda pregunta, el día de ayer formalizó el Partido de Acción Nacional una queja ante el Instituto Nacional Electoral por el evento en Dos Bocas, Tabasco, el pasado domingo, asegurando que fue una falta a la veda electoral. ¿Qué le parece esto? Bueno, pues lo primero que hay que esperarnos a la reunión de mañana. Yo estoy optimista. Yo
creo que se va a llegar a un acuerdo, que se va a llegar a un arreglo. Ese es mi punto de vista. Porque la reunión de ayer pues fue un asunto de comercio y lo que están esgrimiendo en el gobierno de Estados Unidos es lo migratorio, aunque hay una relación. Mañana lo que se va a tratar básicamente es el tema migratorio. ¿Sí? Ese es el enfoque. Entonces estoy seguro de que se va a llegar a un acuerdo, si no mañana, pasado mañana, pero que vamos a convencer de que estamos nosotros ayudando en el tema migratorio, que estamos haciendo las cosas bien y vamos a escuchar también las propuestas que se puedan hacer y estamos nosotros también dispuestos a aceptar esas propuestas, a escuchar cuáles son los límites. Bueno, pues nuestra soberanía, nosotros no vamos a permitir nada que afecte nuestra soberanía y también tenemos una visión enfocada en el tema migratorio, atender las causas, a que haya actividades productivas, que haya empleo y que no se violen los derechos humanos. Pero cooperar con esas acotaciones. Entonces, ¿qué es lo otro? No. Digo, no lo desprecio, no, sencillamente no me corresponde. Tienen todo su derecho, todo su derecho. Gracias, hay presidente. Libertad. Preguntarle dos cosas. Por un lado, el tema de Guillermo García Alcocer, que ayer presenta finalmente su renuncia después de que se reunió pues hace algunas semanas con usted y que usted dijo que le había puesto la renuncia casi que le había comentado esa posibilidad. Hay algunas voces que denuncian presiones, que denuncian que se trata de un debilitamiento de los órganos reguladores. ¿Qué opina? Y preguntarle pues cuándo va a enviar la terna a la CRE para esta vacante y si va a insistir en sus mismas propuestas. Gracias. Bueno, pues nosotros no presionamos a nadie. Nosotros lo que quisiéramos es que, y lo han hecho algunos, quienes no comparten el nuevo proyecto de nación, pues en un acto de honestidad deben de optar por otra manera de laborar. Hay muchos que pueden estar en la academia o en cualquier otra actividad, incluso en las empresas privadas, suele pasar mucho esto. Lo que no está bien es que no se esté de acuerdo con el nuevo proyecto de nación y se mantenga solo por el cargo. Eso pues no es honesto, aunque está permitido.
nosotros no vamos a presionar a nadie, pero pensamos que de manera voluntaria pues deberían de decir, pues yo aprobé la reforma energética y ahora resulta que fracasó la reforma energética y el próximo o el actual gobierno lo está diciendo y está llevando a cabo una política distinta. ¿Qué hago aquí? No hay presiones para nadie. Hay políticas diferentes, son proyectos distintos y contrapuestos. Es que no fue un cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es algo profundo. Entonces, con toda libertad, ellos están tomando sus decisiones y son respetados. Incluso, les digo, respeto a quienes toman esta decisión planteando, no estoy de acuerdo, porque es muy cuestionable que estén ahí soterrados, ensarapados, haciendo labor, ¿no?, contraria si se está en un proyecto distinto de transformación. Nosotros lo dijimos, ahí está, bueno, libros hay, lean la salida. Todo lo que estamos haciendo está ahí. No es que de repente se nos ocurrió de que íbamos a cuestionar la política neoliberal. Yo lo he escrito desde hace años. He dicho de que, bueno, hay un título de un libro que se llama Neoliberalismo, Neoporfirismo. Y es igual que antes, así le puse. Es una investigación de más de 400 cuartillas, donde demuestro que la política neoliberal actual está calcada de lo que fue el porfiriato. Lo pruebo. Entonces, y ahí mismo digo, estamos en contra de esto, porque esto no funcionó, tan no funcionó que hubo una revolución. Entonces, nosotros planteamos una transformación pacífica. Es otro punto de vista, es otra concepción. Y repito, ¿cómo vamos a aceptar de que el gobierno nada más represente a una minoría? Que el gobierno represente a los que trabajan en el gobierno y sobre todo a los de arriba del gobierno, a la burocracia dorada. ¿Cómo vamos a aceptar eso? O que el gobierno sea un comité al servicio de traficantes de influencia, como era. No, el gobierno es de todos, es de ricos y es de pobres,
y de los que viven en el campo y de los que viven en la ciudad y de los que profesan una religión y de los ateos y de todas las corrientes del pensamiento. El gobierno es de todos. Entonces estaba tomado el gobierno, estaba secuestrado. Y ese es el cambio, que ya se libera el gobierno. ¿La terna cuándo la enviaría? La voy a enviar, ya tengo pensado hacerlo esta semana y tenemos todavía, además, para los otros consejos, Consejo de Pemex, Consejo de la Comisión Federal de Electricidad, perfil, gente honesta, como los que envió la vez pasada, más o menos el mismo. Nacionalistas, preparados, independientes, verdaderamente independientes, independientes de todos, cercanos al pueblo, distantes del poder. Y ya nada más para terminar lo de la presidente, aquí se acusó al comisionado presidente de conflicto de interés. ¿Usted sabe, se presentó finalmente la denuncia? ¿Siguen estas investigaciones por conflicto de interés o solamente quedará en un asunto pues ya mediático? No sé si hay investigación sobre eso. Pues aquí se presentaron algunas pruebas, hubo funcionarios. Sí, pero no sé si se convirtió en denuncia. Mañana yo les puedo decir. Gracias. Y ya si me permite nada más, usted había dicho que tal vez se mudaría aquí a vivir a Palacio Nacional hace algún tiempo, ya se va a vencer el ciclo escolar, va a terminar, preguntarle si ya tomaron alguna decisión en casa. En eso andamos, la verdad que sigo viajando a la casa de ustedes, que además pues ya se sabe porque es de dominio público donde vivo, y está el departamento que quedó desde el gobierno del presidente Calderón. Entonces tengo esas dos opciones, a lo mejor combino, desde luego esto no solo depende de mí, ¿sí? Como ustedes comprenderán, es un asunto de familia. Si se hace tarde, ¿sí?, para ahorrar en el tiempo, a lo mejor aquí, pero no abandonar la casa, porque es importante la casa, ¿no?, de todos nuestros hogares, ¿no? ¿Por completo con su familia? No sé todavía, pero en eso andamos resolviendo. Buenos días, presidente. Soy Paul Velázquez de Los Mochis, ni uno más, ni un corrupto más en gobierno. Usted acaba de comentar algo del aeropuerto, que no les importó hacer un ecocidio. El pasado martes 28 de mayo, la mañanera transcurría tranquila como siempre aquí, pero en Los Mochis fue una bomba. La última respuesta que usted dio a una de las compañeras hizo alusión a la planta de amoníaco que se intenta instalar en la bahía de Topolobampo. Lo vio como algo factible para la demanda y buscando la independencia de fertilizantes del país. Aclaró que habría una producción del 20%. Presidente, creo que no le está llegando la información correcta, alguien le ha mentido. La planta está violando los tratados de Ramsar y del 25 al 29 de junio en Suiza se planteará el tema de esta planta. Le pido que nos dé una audiencia ahora en la siguiente semana, este domingo que usted va a Los Mochis, o cuando usted diga, le planteamos el tema aquí en la Ciudad de México. No es lo que se cree
y es un ecocidio en el que estamos con ahora sí que el lema es aquí no, y es que aquí no la queremos. Bueno, pues ahora mismo con Jesús, que les ponga en comunicación con el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo. Gracias. Universal. Buenos días, presidente. Buenos días. Regresando al tema de Santa Lucía del aeropuerto, ¿cuándo se espera tener el dictamen ya de impacto ambiental para comenzar con las obras? Y si no ha empezado la obra, ¿qué se está haciendo en Santa Lucía hasta este momento? Si me permiten un momento otra pregunta. Gracias. Pues parece que es en julio que se quiere entregar, fines de junio, principios de julio, de acuerdo a lo que se tiene de información. ¿Y qué se está haciendo? Lo mismo de siempre. Claro, ya hay maquinaria esperando nada más que den el estudio de impacto ambiental. Pues por eso es que vuelan los drones, pues para ver si ya están moviendo tierra, o sea, son intereses muy poderosos. No sabemos, a mí me informó el secretario de la Defensa, pues pero no se quiere caer en ninguna provocación, porque imagínense, si es que andan provocando por todos lados, no sé qué les pasa. Yo sí entiendo, estaban muy acostumbrados al saqueo, al robo, a la corrupción. No creo, porque ya esa decisión se tomó, ya hasta se tiene el proyecto de recuperación del lago de Texcoco para que regresen las aves, que se recupere el lago, pero sí se les fue un negocio jugosísimo. Se iban a rayar. Entonces entiendo que están molestos, muy molestos. ¿Y no se va este retraso o hasta junio, bueno, a finales de junio, que se presente ya el estudio o el dictamen de impacto ambiental, no retrasará las obras? No, no está en programa, Claro, le van a andar poniendo obstáculos a todo. Amparo tras amparo, pero pues vamos a cumplir con la ley y no va a haber ningún problema. Les vamos a demostrar de que puede más la razón, y también los voy a estar denunciando con todo respeto. Si tenemos, por ejemplo, información de quiénes son los que están financiando los drones, claro que lo voy a dar a conocer. No vamos a detenernos, porque eso es afectar el desarrollo del país. ¿Qué es eso de poner por delante el interés personal o el interés de grupos por encima del interés de la nación? No van a retrasarse las obras. Y finalmente, presidente, ayer quedó pendiente una opinión suya acerca de una entrevista que publicamos ayer con el presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar, sobre que aceptaba que el Poder Judicial
estaba infiltrado por el crimen organizado. ¿Cuáles serían los avances, digamos, ya de lo que, bueno, usted ya había anunciado que iba a reunirse o iba a enviar una comisión con el Poder Judicial para tratar este tema? ¿Cuál es el avance de estos trabajos? Se está trabajando de manera conjunta, desde luego respetando la autonomía de cada poder. Hay cooperación, hay colaboración entre poderes y lo dije ayer, lo repito, le tengo mucha confianza al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Siento que, como todas las instituciones, hay elementos buenos y elementos malos. Con el apogeo de la corrupción de los gobiernos pasados, se afectaron algunas instituciones, pero yo diría que no todas, o no todo el cuerpo de la institución, que hay gente honesta en todas las instituciones, que eso es lo que pasa, considero, en el Poder Judicial, que hay jueces rectos, honestos, íntegros, magistrados, ministros, como también los hay los que no tienen estas virtudes. Pero como ya no hay una atmósfera favorable a la corrupción, la gente que no actúe con rectitud, con integridad, no va a ser tomada en cuenta, y si cometen delitos van a ser castigados. ¿El ministro le entregó el informe, no? No, se ha estado hablando, pero no me entregó ningún informe. Hay comunicación nada más y les tenemos confianza y no queremos nosotros entrometernos, solo en aquellos casos en donde vemos que puede haber actos de corrupción, solicitamos que se investigue. Eso es lo que estamos haciendo. Una más. Sol de México. Buenos días, presidente, y a todos. Preguntarle sobre, en los últimos días tuvimos una información sobre que se presentó una impugnación contra el proyecto de Dos Bocas, dado que una de las empresas que había perdido la primera licitación argumentaba que se entregó esta concesión a la empresa holandesa sin haber cumplido con los requisitos necesarios para llevar un proyecto de ese tipo, y que incluso la empresa asociada mexicana pues se creó una semana antes de que se le otorgara se declarara ganadora. Preguntarle si ya tiene informes sobre esto, qué respuesta van a dar, y saber realmente cómo se va a garantizar que no se cometan actos de corrupción en estos trabajos, cuando solo se sabe que pues van a estar acompañados de la función pública, y pues bueno, la función pública a final de cuentas es representante del Ejecutivo Federal. Si ya tienen contemplado un observador internacional, y pues cómo es que se va a dar esta garantía. Y ahorita le hago otra pregunta. Sí, va a haber acompañamiento siempre de organismos internacionales, de la ONU y de la función pública,
que es muy importante, y lo más importante de todo, es de que no se permite la corrupción en el gobierno. Ya no hay sobornos, moches. Así me sirve para estarlo repitiendo. A ninguna empresa se le va a pedir o se le está pidiendo sobornos para entregar obras, para entregar contratos. A ninguna. Ya cambió esto. Pero es válido que que esta empresa haya ganado la concesión cuando Huerta Madre solo tenía una semana de haberse creado y tiene en sus activos 60,000 pesos nada más. Hay que verlo legalmente y si hay impugnaciones que se vean en las instancias competentes. Lo que yo sí le puedo decir de que no hay corrupción. Entonces, ¿usted aceptaría, en dado caso, se le retiraría esta concesión a la empresa holandesa y se abriría nuevamente el concurso? No, siento que fue buena la licitación y que la empresa holandesa es una empresa especializada y con ética. Y el gobierno de México tiene ética y no se permite sobornos o influyentismos. Yo conocí a directivos de esa empresa ahora que fui. ¿Y saben qué les dije? Estaba también la embajadora de Holanda. Les dije, lo único que queremos es que actúen con responsabilidad y con honestidad, porque el problema que hemos tenido en México es que las empresas nacionales y extranjeras encargadas de las obras incumplen y lo hacen sobre todo porque está de por medio la corrupción. Entonces lo que les pedimos, les dije, es que actúen con rectitud, que cumplan su compromiso, que nosotros vamos a saber cumplir con ustedes. Y aprovecho para decir que la empresa extranjera que incumpla un contrato aquí se va a dar a conocer a México y al mundo y van a dejar muy mal parados a sus países y a sus gobiernos. No queremos Odebrecht o empresas que venían a hacer su agosto, a saquear a México. Se acabó eso. Y aplica para las de fuera, las foráneas, las extranjeras y para las mexicanas. Porque es una vergüenza lo que hicieron durante el periodo neoliberal. Tiradero de obras por todos lados, contratos incumplidos al extremo de quedarse con los anticipos que se les entregaban para hacer obras o para prestar servicios o para comprar bienes.
se robaban hasta los anticipos. Y ya hemos hablado de los contratos leoninos y todo eso. Deberían de estar calladitos, o sea, ofreciendo disculpas. Todavía estoy esperando que ofrezcan disculpas, pero no como se sentían los dueños de México. Todavía tienen la arrogancia de oponerse a los cambios. Y una red de voceros impresionante, una cosa nunca vista. Hagan un estudio de las columnas en los periódicos, también en las redes, columnas, análisis de contenido. Sería bueno eso. Ahí lo dejo de tarea. Y ya nos presentan también ustedes resultados, porque es de aquí para allá y de allá para acá. O sea, a ver, ¿quién es quién en las columnas? Y nada más por último preguntarle, tuvimos acceso a un documento en el que se da cuenta que van a contratar de nuevo a 5,000 trabajadores de Luz y Fuerza. El proceso, según tenemos entendido, lo están llevando ya en la Secretaría de Gobernación. ¿A dónde estarían contratando a estos trabajadores o en qué proyecto en específico se estarían incorporando? No hay nada de eso. Estamos viendo algunos asuntos que quedaron pendientes. Ya saben lo que pasó, de que en el gobierno de Calderón despidieron a 40,000 trabajadores de la industria eléctrica. Por lo que ya se ha dicho, algunos sostienen que era innecesario que estuvieran, otros sostienen que pues tuvo que ver con la política privatizadora y de que fue una injusticia. Luego hubo liquidaciones y hay asuntos pendientes, y es lo que estamos nosotros atendiendo, lo que tiene que ver con la justicia. Es el caso parecido a lo de Mexicana y muchas cosas heredadas. Son de los primeros liquidados que están pidiendo participar en esta lucha contra el huachicoleo eléctrico. Pero también denunciaron que la semana pasada, el 23 de mayo, se desincorporó una serie de bienes de la nación, contrario a la política que usted está disponiendo. Nos informan que se desincorporó una subestación de Amomolulco en Lerma, en el Estado de México. También una distribución foránea de Villa Nicolás Romero. Se desincorporó una subestación Alfa en el Estado de México. Se desincorporó el vidrio en Villa Nicolás Romero y se desincorporó el taller mecánico y transportes de Aragón. Esto se dio a conocer en el Diario Oficial, y esto a pesar de que existe una auditoría donde prohíbe que la Segov y la Secretaría del Trabajo no estaban permitidas, y los grupos están diciendo que usted está apoyando la política o el acuerdo que tenían con Peña Nieto.
Entonces, estos trabajadores… Eso hay que verlo, hay que analizarlo, que Manuel Bartlett informe. Hay diferencias cuando se hicieron arreglos en el pasado gobierno, unos del sindicato estuvieron de acuerdo, otros no. Eso es lo que está sucediendo, creo yo. Entonces hay que ver cómo está la situación y qué es lo que a nosotros nos corresponde, porque si se trata de desincorporaciones, habría que ver si son empresas, si son los trabajadores, si tuvo que ver con el convenio anterior. Eso yo les sugiero que se dé un informe aquí sobre esta situación. Sí. Y precisamente también comentan que con esto del huachicol hay centros comerciales que todavía ahorita siguen pagando millones de pesos para que les pongan los diablitos, así centros comerciales como Perisur. Entonces a ellos les interesa mucho que se les considere para esta lucha contra el huachicol en el eléctrico. Y en este tema, por último, sí habría la posibilidad de que usted precisamente abriera estos casos porque a algunos no se les liquidaron sus prestaciones, etcétera, y qué postura va a tener al respecto, señor presidente. Gracias. Donde haya injusticia se tiene que atender. Donde se haya cometido una injusticia a un trabajador que no se le liquidó, o que no se le garantizó su derecho de jubilación, todo eso lo tenemos que atender. Pero ya la recontratación, lo que tiene que ver con la creación de empresas, eso habría que verlo a partir de el informe de quienes están atendiendo este asunto. Si estarán hablando, estarán negociando una vez que estén impuestos. ¿Su gobierno estaría dispuesto a negociar, seguir este camino del diálogo, aunque ya se hayan impuesto las tarifas, o recurrir, por ejemplo, a la revisión que ya decía la Secretaría de Economía que tenían otras vías, por ejemplo, ante la Organización Mundial de Comercio, o su gobierno seguiría en la negociación como lo está haciendo hasta ahora, si se imponen estos aranceles, como lo dice Trump hace unos minutos en Reino Unido? Vamos a esperarnos, vamos a esperar la reunión de mañana. Yo sigo manteniendo mi postura. Creo que se va a llegar a un arreglo. Estoy optimista. A pesar de lo que dice Trump, que sí se impondrán, que lo más seguro es que sí se impongan. ¿Cómo dice? Es más probable que sí se impongan. Digo, probable, los aranceles, probable. Y estaremos hablando cuando estén impuestas las tarifas. Todavía es probable. Todavía no. Vamos a esperar y ojalá, con todo lo que significa esta palabra en sentido amplio, este concepto, ojalá y haya un acuerdo. ¿Pero seguirían negociando aunque estén los aranceles? Sí, nosotros vamos al diálogo. Diálogo. ¿Aún no preparan denuncia ante la OMC? ¿Mande? Aún no preparan no preparan el documento para enviar a la Organización Mundial de Comercio. Es que eso es secundario. Ahora lo más importante es llegar a un acuerdo. Y entonces mañana hay una reunión con ese propósito y falta todavía para el día 10. Y estoy optimista, creo que se va a llegar a un acuerdo. Lo deseamos los mexicanos. De diversos sectores de Estados Unidos sobre Trump ayuden. Deseamos los mexicanos que se llegue a un acuerdo y vamos a seguir insistiendo en la vía del diálogo. Ya lo
lo dije, si hace falta lo haríamos, pero primero que se lleve a cabo el encuentro de mañana y otros encuentros. Tenemos una muy buena comisión en Estados Unidos, de muy buen nivel. ¿Y cómo ve la posibilidad de que se detengan los aranceles en el Congreso de Estados Unidos? Se hablaba de que los republicanos podrían sumarse a los demócratas para que desde el Congreso se detenga el 5%. Es que hay un abanico de posibilidades, un abanico de posibilidades. Mejor no especulemos, vamos a esperarnos poco a poco, se va a ir informando de cómo van las cosas. Ustedes van a ser protagonistas fundamentales, todos los mexicanos, porque no vamos a ocultar absolutamente nada. Todo se va a transparentar. Nada más que vámonos paso a paso para no proyectar cosas que no deban, que no resulten, porque pues hay muchos pronósticos de expertos. Entonces, que no tengamos cada uno de nosotros un experto adentro. Presidente, dos preguntas. Que esperemos mejor, nada de conjeturas. Tina Hernández, del periódico Noticias de Querétaro. Dos preguntas. Ha anunciado una política para el campo, sembrando vida, precios a la palabra, pero también hay corrupción en el campo, todavía se despojan tierras y esto es orquestado desde el Tribunal Agrario, el Registro Agrario Nacional, a través de los departamentos jurídicos. En Querétaro le han llamado el huachicol del campo. ¿Habrá limpia en las dependencias agrarias federales? Y también hay una figura, el visitador, que ingiere directamente en las asambleas ejidales. Se supone que para ayudar, pero se orquesta a través de ellos el despojo de tierras de los ejidatarios. Y la segunda pregunta, a principios de este mes se firmó el Tratado de San Miguel, que integran 5 gobernadores del Bajío. Entre los acuerdos o entre lo que se impulsa a través de este acuerdo de San Miguel es el tren México-Querétaro, y ellos le agregan un plus, quieren que se construya, pero que haya una extensión directa a Guanajuato y a Jalisco. El gobernador de Querétaro y presidente de la CONAGO manifiesta que le entregó el proyecto, es viable, se hará en su sexenio, ya platicó con los gobernadores, con los 5. Bueno, acerca de la corrupción ya lo dijimos, no se permite, todo funcionario corrupto va a salir del gobierno, todos, se va a limpiar por completo. Ya empezó la limpia arriba. Ya les puedo decir que no hay corrupción tolerada. Dicen algunos, no digas que ya no hay corrupción. Entonces agrego, ya no hay corrupción tolerada desde arriba, que ese es un cambio importantísimo. ¿Sí? Porque si arriba hay corrupción, pues no hay remedio ya. Permea en todo el cuerpo administrativo. Ya no hay corrupción tolerada desde arriba. Entonces se va a limpiar todo, completo, el tiempo que lleve,
porque pues imagínense cuántos años de corrupción, décadas, siglos. Entonces, se está acabando con la corrupción en el país. Ese es el cambio, esa es la transformación. Y lo otro, sí lo están planteando los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro, lo del tren, y se está tomando en consideración, desde luego, para revisar proyectos, para ver derechos de vía, que es lo que más complica a veces las obras, los derechos de vía. Se está analizando eso y, desde luego, los recursos de financiamiento. Pero sí es un planteamiento que han hecho los gobernadores de Guanajuato y de Querétaro. ¿Hay algún monto y si hay la posibilidad No. de que participe la iniciativa privada? Sí, hacerlo de participación conjunta, que participe el sector público y el sector privado. No iniciaríamos ninguna obra que no se terminara en el sexenio, ninguna. Imagínense lo que estamos padeciendo ahora de obras tiradas. Ya ni hablar de eso. Entonces, la semana pasada se nos presentó a detalle las obras tiradas de clínicas, del sector salud, pues clínicas y hospitales. Solo una petición. Usted había comentado que diversas dependencias estaban haciendo el recuento por sector. ¿Ya tiene el gobierno federal un recuento total de las obras que se tiraron? Porque no solamente fueron clínicas y hospitales, hubo caminos, presas, etcétera. ¿Ya tiene un recuento total? Sí. ¿Nos los podría compartir, presidente? Sí, pronto lo voy a ordenar, voy a pedir que lo ordenen por secretaría y que les digan las presas, los hospitales, los centros de salud. ¿No sería carreteras. Interesante anexar también las empresas que están involucradas en estas obras tiradas para, digamos, como lección de lo que usted ha dicho de que cero tolerancia a las empresas que no respondan? Déjenme ver, puede ser, pero quiero ver si no hay un conflicto, porque en algunos casos hay juicios, hay demandas, sí, pero hay obras tiradas de todo. Sí, eso sí, lo preparamos y lo entregamos. Me tengo que ir, muchas gracias. Voy a, por si quieren acompañarme, vamos a Colima, vamos a estar en Colima el día de hoy. Muchas gracias.